respecto a institución educativa, Celia, no sé si tú nos podrías dar la visión en este hola a enfoque. todos. Pues institución, ahora mismo estoy en el IE y estamos haciendo cosas de estas. Entonces, por la parte que me toca, pues aceptación al 100%. Y la cosa es que tenemos un montón de departamentos y a veces cuesta como llevarlo a todos. O sea, al final están todos en su día a día trabajando con mil movidas y hasta que no llegas y le enseñas realmente lo que hay, hasta que no lo prueban ellos, no se dan cuenta de todo lo que es esto. Y luego por la parte de los alumnos hemos hecho pruebas también en clase con ellos y ellos están encantados, claro. Ellos todo lo que sea algo de salirse de los PDFs y documentos, pues es algo novedoso y les encanta probar todo. Y luego los profesores, pues ahí tenemos la parte que creo que tenemos que trabajar más, porque sí que tenemos early adopters que les encanta la tecnología y son muy techis y entonces les encanta probar todo e incluso ellos son los que tienen la creatividad y proactivos para implementarlo en las clases, pero luego hay otros que son más reticentes, que a lo mejor no están tan familiarizados y les cuesta mucho incluso pasarse a las videollamadas y hacer clases con videollamada, o sea que luego pasar a XR se les hace un poco más duro. Pero bueno, yo creo que es poco a poco, es algo que tenemos que empezar a hacer todos, a evangelizar y a mostrarles directamente y decirles, aquí tienes las gafas, se usa de tal manera, darles instrucciones y guías y que poco a poco vayan ellos sintiéndose más cómodos y probando todo. Exacto. A nivel de lo que sería la educación más formal o, bueno, de infantil, primaria, secundaria, ¿cuál sería tu percepción y que respecto en el caso, sobre todo de los docentes, que sabemos que hay mucho profesor punta de lanza en este sentido? ¿Cómo lo ves tú? Exactamente, coincido bastante con Celia y es que realmente, pues bueno, ahora estamos viviendo un cambio de paradigma en lo que es la educación, ¿no? Ya bien sea, bueno, llevamos años diciendo que la digitalización está entrando en la educación, ¿no? Pero parece que ha estado costando bastante. Pero entendemos que, bueno, ahora con el COVID ha sido un cambio, digamos, forzado y creemos que bueno, eso nos ha venido bien, ¿no? Porque era necesario un cambio en el sistema educativo actual, ya yendo un poco más hacia lo que es la digitalización, ¿no? Entonces, sí que nos hemos dado cuenta, incluso en las varias iteraciones que hemos hecho con colegios, formaciones con docentes, etcétera, que el profesorado no estaba formado en este tipo de tecnologías, ¿no? Ya no estoy hablando solamente de realidad aumentada y realidad virtual, sino formaciones básicas de cómo poder utilizar una herramienta de videoconferencia, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, ¿vale? En la formación a los docentes y como bien dices, pues bueno, sí que hay los early adopters en los bueno, que se apuntan a un bombardeo y que, bueno, eso lo dominan todo y creo que son los que tienen que liderar un poco la transformación hacia esa nueva realidad que nos va a tocar vivir ahora en la educación y que creo que va a cambiar, pero para bien. De hecho, una de las preguntas que también tenía pensada, y bueno, es que tocaba sí o sí, es, como bien dices, ¿no? Por la situación originada, por todo el tema COVID. No sé si Mario cree, en este caso, ¿crees que puede ser una buena oportunidad para que se implemente mucho más rápido, concretamente, las tecnologías XR en el ámbito educativo? Yo creo que sí, coincido plenamente con lo que ha dicho Iker. Al final, una de las partes buenas que ha tenido, digamos, el COVID es que muchos colegios, muchas instituciones educativas se han tenido que adaptar a marchas forzadas a este tipo de tecnologías. Ya no solo a tecnologías XR, sino, como decía Iker, a la propia videollamada. O sea, nosotros en nuestro caso, que digamos que abarcamos un abanico grande de tecnologías, pues en estos tiempos ha habido que hacer transformaciones, lo que diríamos transformaciones digitales bastante grandes de estos centros educativos porque no tenían forma, digamos, de impartir estas clases educativas. Y yo creo que concretamente en este caso con el XR pues está ayudando a, digamos, a que los profesores, sobre todo, que quizás sean los más reticentes en este caso, abran un poquito la mente, vean este tipo de tecnologías como una herramienta de trabajo más que les puede ayudar y que creo que puede ser súper interesante y sobre todo para
para, digamos, los alumnos más jóvenes o más pequeños en este caso, este tipo de tecnología la verdad es que les encanta y estamos viendo que desde más pequeños cada vez empiezan a usarlos más. Entonces, bueno. Exacto, el factor de la motivación, por lo que vemos, es muy importante, ¿no? Y seguro que lo estáis viviendo con los interesantes proyectos que nos habéis explicado anteriormente. En este caso, y enlazando con una pregunta que había planteado una de las asistentes, Consuelo, en el webinar, te quería preguntar a ti, Chelito, ¿realmente cuando se utilizan experiencias basadas en realidad extendida, preguntaba Consuelo, ¿realmente el WoW perdura lo suficiente o tras un periodo se suele normalizar el medio entre los estudiantes? ¿Qué opinas? Claro, ¿me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues de hecho creo que sí vi la pregunta y esa ha sido una de las cuestiones a las que nos hemos enfrentado, sobre todo cuando estuvimos sacando la parte de los pilotos. Primero, porque después de que algo importante para nosotros, por ejemplo, en el caso de Extended, es que son píldoras de aprendizaje que son cortas y de alto impacto. ¿A qué nos referimos? Que para mantener ese efecto wow, pues tenemos que tener cierto periodo de adaptación o cierto periodo de aprendizaje donde el estudiante pues no puede perder como esa agilidad. Y dos, acompañarlo de contenidos que lo mantengan activo en la aplicación. Y tres, que no sea nada más una interacción con la realidad XR, también de alguna otra manera que haya, por ejemplo, una interacción de videos de toma de decisiones, que la realidad aumentada, cada vez que el estudiante entre en la realidad aumentada, obtenga información diferente, que no sea de la misma manera. Y algo en lo que nos hemos dado mucho cuenta es la narrativa. Por ejemplo, en el caso de nosotros, Extended Learning es una aplicación que se fundamenta como un modelo tipo videojuego y va muy acompañado de una narrativa, que yo creo que es algo bien importante que nos sucede con los estudiantes, que tenga una narrativa o un tipo de storyboard, un storytelling que mantenga también la atención del estudiante para realmente aprovechar de forma correcta las tecnologías. Contestando la pregunta puntualmente, sí es una cuestión que tenemos de que después de que pasen 3-4 rondas de aprendizaje, el estudiante no pierda la atención, y para eso lo acompañamos de una narrativa que pueda ir de la mano con el contenido, y la otra que no tenga siempre el mismo estímulo por parte de la tecnología, para que sea cada vez que entre alguna de las herramientas de juego pueda realmente tener diferentes experiencias. Y por eso lo denominamos experiencias de aprendizaje, que no sean solamente el uso de la tecnología per se, sino que vaya acompañado de todo un contenido, de todo un sistema que lo arrope y que lo acompañe, ¿no? Muy bien. ¿A partir de qué edades está pensado Extended Learning? Extended está pensado, originalmente, como lo comentaba, era para empresa, y de hecho comparto la opinión de mis compañeros en el sentido de que con la gente adulta nos enfrentamos a que hay gente mucho más enfocada a la tecnología que otra y el tema de la adaptación, y con los estudiantes que hemos tenido la aceptación muy rápida de los jóvenes a partir de los 10 años. La realidad es que sí necesitamos que el estudiante que utiliza, por ejemplo, Extended Learning o cierto tipo de tecnología, tenga cierta facilidad de manejo y de maniobra con la tecnología y que sepa interactuar con ella para que realmente tome el beneficio de la misma, ¿no? Y bien. Lo que sí, yo contestando la pregunta anterior, creo que esto es un tema de que la digitalización nos alcanzó de forma acelerada y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, conformadas por un contenido de calidad que pueda aportar valor al estudiante de diferentes formas de estímulos y diferentes maneras. Perfecto. Una pregunta que me gustaría también hacerle a Iker, porque bueno, estamos hablando y abordaremos, estamos viendo y vislumbrando los muchos beneficios que tienen estas tecnologías, pero ¿qué barreras consideras que, a ver, un momentín, sí, que actualmente pueden tener estas tecnologías para que se implanten en el aula? ¿Os encontráis con situaciones concretas? Sí, realmente. Bueno, estas tecnologías son relativamente nuevas para muchas de las personas, aunque ya llevan el tema de la realidad aumentada y virtual
ya se lleva haciendo casi desde los años 70, ¿no? Lo que pasa que se está implementando pues ahora, y ahora se está viendo realmente el fruto de todo ese trabajo de esos años, ¿no? Entonces, cuando vas a presentarle una propuesta de realidad aumentada o realidad virtual, realmente lo ven como una solución de ciencia ficción, ¿no? Un poco más como si fuera una película de Minority Report, ¿no? En plan en la que no ven realmente el valor hasta que lo empiezan a utilizar, ¿no? Entonces, coincido también totalmente con Chelito que eso, lo que tenemos que hacer es saltar esa barrera del wow. Y porque aplicar la tecnología per se no creo que tenga una ventaja significativa, sino que detrás tiene que haber una metodología con la que realmente puedan aprender, ¿no? Porque puedes utilizar todas las herramientas del mundo, pero si detrás no hay una metodología, creo que no estaríamos aprovechando realmente la tecnología, bien sea de realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? Entonces, eso es un poco la barrera con la que nos estamos encontrando, en la que que tenemos que saltar ese efecto wow y intentar convencerles que realmente es una herramienta que sirve para el aprendizaje y sobre todo pues para experimentar las experiencias en primera persona. A ver, un poquitín en relación también con el proyecto que ha planteado Mario, pregunto a él, pero bueno, también la hago extensible al resto. ¿Creéis que las plataformas XR basadas en experiencias sociales y colaborativas, como es el caso, ¿no?, de AltSpace, son claves para que puedan tener éxito en los procesos de aprendizaje, o también tienen cabida, como otras soluciones que hemos visto, a nivel de experiencias más de tipo individual? ¿Cuál creéis que puede tener más encaje, más potencialidad? Yo en mi opinión, creo que totalmente ambas. En este caso, como comentas que estamos en AltSpace, creo que es una herramienta que en el último año ha cogido un hype tremendo. O sea, ha habido una cantidad de gente que ha empezado a utilizarlo brutal. Y más aplicado al tema de la educación, pues creo que totalmente ambas. O sea, creo que el tener un entorno colaborativo en el que puedas trabajar con tus compañeros, como ya lo puedes hacer en tu espacio real, en tu colegio, digamos, o en tu universidad, pues creo que al final lo hace todo mucho más natural. Pero luego, además, si tú te vas a tu casa y puedes tener este propio dispositivo y puedes estudiar con él mientras haces algunas tareas, algunos trabajos, algunos deberes, y puedes comprobar directamente en primera persona esa experiencia que has vivido en clase, yo creo que puede ser súper interesante para el alumno. Y además, como decíamos, directamente el alumno es, digamos, el que tiene más o el que está más abierto de mente para poder utilizar en este caso este tipo de tecnologías. Por lo tanto, para mí, yo apostaría fundamentalmente por las dos, sin duda. Fantástico. De hecho, y enlazando a una de las preguntas que también nos lanzaban en la intervención en Zoom, una de las personas asistentes, preguntaban en concreto en tu proyecto si cada alumno, al contemplar la presentación en estas salas que nos habías mostrado, lo hacían desde el sitio físico donde se sentaban o desde algún punto en concreto único. ¿Nos podrías explicar más al respecto en concreto? Sí, en este caso tienes ambas posibilidades. O sea, sería un poco como la gente está viendo aquí en AltSpace, que tú te puedes mover y tener tu propio campo de visión, digamos, moverte libremente, verlo desde el ángulo que quieras, pero también tienes la posibilidad de si no quieres estar ubicándote en un espacio concreto, se centra, digamos, lo que es la pantalla de visualización y ya está. Pero sí que creo que dar esta oportunidad de poder moverte en el espacio como lo pudieras hacer en tu espacio real, pues creo que puede ser bastante interesante. O sea, que en este caso pues permitimos esas dos modalidades. Genial. Bueno, pues hemos estado comentando un poquitín respecto a aprendizaje colaborativo o más individual. Me gustaría lanzarle a Celia una pregunta, ya que bueno, nos ha presentado un proyecto también muy chulo, orientado a una competencia en concreto, ¿no?, que es la oratoria, el hablar en público. Y me gustaría saber su opinión respecto a si cree que se puede aprender de todo con realidad virtual y aumentada, ¿o hay algún tipo de aprendizajes o skills o contenidos que se presten más para este tipo de medios? Pues justo lo que estabais hablando de las edades, me estaba viniendo a la cabeza que os quería comentar que nosotros estamos teniendo problemas
por eso mismo de adaptar los contenidos, porque claro, no es lo mismo los niños K12 que estudian cómo es una molécula, cómo es un dinosaurio, cómo es algo así, a nuestras asignaturas que son de a lo mejor derecho financiero. Entonces, claro, ¿cómo metes eso en Extended Reality y explicas algo que al final son unos tochos de texto súper amplios? Y eso es algo como que todavía nos falta ahondar por ahí. Y en concreto la del Audience Simulator que hicimos con Vision sí que lo que fomenta son las soft skills y hablar en público. Entonces, a la parte financiera le viene muy bien. Luego a la Facultad de Arquitectura también le viene genial poder visualizar modelos en 3D, pero luego hay ciertas facultades, ya os digo, que son más de financiero, de derecho, que ahora mismo, pues eso, se imparten, imagínate, con el Excel delante. Y claro, ¿cómo pasas eso a este tipo de tecnologías? Es un reto que tenemos todavía que resolver entre todos. Muy bien. Y en áreas más de primaria, Iker, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Cualquier contenido puede ser susceptible de abordarse con esas tecnologías? Bueno, yo creo que también hemos tenido el mismo problema que Celia de cómo adaptar ese tipo de contenidos, ¿no? Realmente tienes que coger todo lo que es el contenido de los libros de texto que tienes en el decreto curricular y adaptarlo a un entorno nuevo que no había existido antes, ¿no? Entonces, claro, tienes que pasar de lo que es el texto en 2D, las imágenes en 2D, a crear un escenario en 3D y que encima esté adaptado a las necesidades para cada una de las etapas escolares, ¿no? Entonces nosotros sí que nos basamos mucho en el trabajo de los pedagogos que tenemos en el equipo, pues para, digamos, diseñar bien las experiencias adaptadas a cada una de las etapas, tanto sea primaria, secundaria o bachillerato, ¿no? Porque realmente, al ser una cosa nueva, no hay nada creado de forma de antes y creo que es interesante y de hecho es un reto crear este tipo de experiencias pues, para cada una de las etapas escolares. Y a nivel de materias en sí, es decir, a nivel de ciencias, hemos visto, por ejemplo, un ejemplo que nos ha mostrado Mario del sistema solar. Para, por ejemplo, matemáticas, etcétera, ¿existen recursos que puedan ser interesantes a este nivel? ¿U otras? Pues nosotros hemos encontrado más facilidad a la hora de crear estos mundos virtuales en la plataforma Scooby en todo lo que son las disciplinas STEAM, de Science, Technology and Art y Mathematics, ¿no? Entonces, sí que hemos identificado que la disciplina de las matemáticas es algo más complicada para simular, ¿no? En un entorno virtual, ¿no? Pero bueno, hemos creado un videojuego en el que dentro de la plataforma Scooby, en la que tienes que ir cazando los números, pues por ejemplo, en la pantalla de aquí detrás, si un resultado como puede ser un 25, pues tienes que encontrar, pues bueno, los números estarían bailando por aquí, por el escenario y tú tendrías que ir recolectando, ¿no? Entonces, digamos como que haces un poco una experiencia interactiva en un mundo virtual en la que estás aprendiendo matemáticas, pero sí que es verdad que la asignatura de matemáticas es la más complicada, ¿no? O sea, a diferencia como puede ser el sistema solar, que bueno, pues puedes diseñar el sistema solar con los objetos 3D, animarlos, etcétera, ¿no? O sea, las matemáticas son algo más abstractas, entonces, claro, ahí ya tienes que tirar de imaginación y crear esos entornos virtuales. Genial, muy bien. En la intervención en Zoom, Chelito nos ha mostrado también un estupendo manifiesto, entrando un poquitín más en temas vinculados con ética y XR. Me gustaría preguntarte, Chelito, ¿qué aspectos consideras que tendríamos que tener en cuenta a la hora de implantar estas tecnologías en el ámbito educativo en cuanto al aspecto de ética se refiere? Yo creo que primero, algo que nosotros comentamos es que la tecnología inmersiva no va a suplir, de alguna otra manera, experiencias dentro del aula. Entonces, como el no abusar, por así decirlo, el no abusar del uso de la tecnología de alguna otra manera y no querer como suplir o suplantar de alguna otra manera la realidad con
con la realidad, con el uso de las tecnologías, como comentaban y como hemos comentado a veces también, adecuarlo a las necesidades del usuario, del estudiante, ¿no? Entender muy bien el público, entender muy bien cuáles son las necesidades del estudiante, entender hacia qué tipo de edades vamos dirigidos y en base a eso plantear las necesidades que tienen. Y conocer también las limitantes de la misma tecnología hacia los diferentes enfoques. Creo que un tema de cuando metemos la parte de digitalización, pues entran muchos temas, ¿no? El uso adecuado, que haya normas de juego claras, ¿no? Para todos, que no se transgreda de alguna otra manera el uso mismo de la tecnología y que no se violente de alguna otra forma a los demás usuarios, a los demás personas que interactúan dentro del mismo entorno, y entender que al final de cuentas son herramientas, no, bueno, desde mi punto de vista, no van a suplir una cosa con la otra, son complementos y herramientas que potencian el aprendizaje, ¿no? Y que de alguna otra forma acercan el aprendizaje a personas que a lo mejor no pueden asistir físicamente por ejemplo, en este caso, como una conferencia, ¿no? Que nos aportan valor desde esa perspectiva. Creo que cuando entramos en los temas de, por ejemplo, la realidad virtual, ¿no? El uso correcto, el uso orientado hacia el aprendizaje, cómo se plantean los temas, cómo se presenta la información, creo que de repente entender eso, ¿no? Yo, por ejemplo, que estudié animación y arte digital, que vengo de un mundo completamente donde la transformación tecnológica se vive todos los días, entender también que al final de cuentas tratas con personas y estas personas tienen diferentes perspectivas de la realidad y que utilizan la tecnología para aprender ciertas cosas. Y en el mundo de la educación, pues comprender que también el rol de las personas que crean los contenidos, que los estudiantes tienen que aprender a cierto ritmo y cierto nivel, pues también forman parte importante de esto. Perfecto. Bien, pues una vez tratado así por encima, porque el tiempo es el que tenemos, el tema de la ética, sí que me gustaría también enlazar con una pregunta que nos lanza Bianca Paz desde la retransmisión que estamos realizando en YouTube, vinculada al tema de accesibilidad. Accesibilidad entendida como, bueno, personas con diversidad funcional. ¿Creéis que esas tecnologías favorecen de alguna manera el aprendizaje personalizado e inclusivo de estas personas? ¿Habéis realizado algún proyecto piloto con este colectivo en concreto, con personas con diversidad funcional? En concreto, yo creo que por parte de las grandes, o sea, de Oculus y de todo lo que estamos usando, yo creo que todavía les queda muchísimo por ahondar por ahí. Más que nada porque, por ejemplo, yo estoy aquí y oigo solo por la izquierda y os estoy escuchando súper mal a todos. Entonces, simplemente que pudiera elegir yo en el balance escuchar por la izquierda, escuchar por la derecha o cosas así, o visualmente a veces habláis y no hay ningún icono ni siquiera que diga que estáis hablando. Entonces, para personas que sí que tenemos alguna dificultad de este estilo, yo creo que desde la parte de los grandes distribuidores o productores de los headsets, yo creo que tendrían que empezar a trabajar en eso. Más que nosotros desde el IE hacer una aplicación que tenga esas opciones, yo creo que ya de sistema deberían estar nativas. Exacto. Bueno, personalmente también estamos en ello, ¿eh? De hecho, el doctorado que estoy realizando en estos momentos va precisamente sobre el tema de accesibilidad de la XR para personas en concreto con movilidad reducida. O sea que sí que nos podemos plantear que este punto, este aspecto es un reto. Pues nada, tenemos un minutito antes de pasar a las preguntas que puedan plantearse desde el público. Y me gustaría, así que de forma breve, no cerraremos todavía la mesa, evidentemente, porque habrá más preguntas, pero contadnos un deseo para el futuro respecto a estas tecnologías, a modo individual, de forma muy breve, para este minutito que nos queda. ¿Cómo os gustaría que se usaran estas tecnologías como método de enseñanza y docencia? ¿Quién es el primer valiente o la primera valiente que plasma ese deseo de futuro? Mario, empiezas tú. Dale, Iker. O venga, voy yo. Vale. Adelante. Nada, yo iba a decir, bueno, como deseo, en mi opinión, como amante de la tecnología, pues bueno, creo que se espera, digamos, en los próximos años o próximos meses una gran evolución. Yo en concreto espero, sobre todo en el apartado de realidad mixta, en este caso, por ejemplo, con Apple se lleva escuchando bastante tiempo este tipo de dispositivos a un precio
en este caso de Apple no, pero de otras marcas, otros fabricantes, sí se esperan dispositivos de realidad mixta, en este caso, pues bastante potentes a un precio asequible, que yo creo que pueden dar otro valor y aportar otra visión totalmente distinta a la educación y ser muy, muy interesantes. Perfecto. ¿Alguna aportación más por parte del resto? Sí, por aquí. Adelante, Iker. Sí, a mí coincido con Mario y sí que me gustaría pedir un deseo que realmente es eso, ¿no? O sea, que quizás un poco que se normalice el uso de las tecnologías en las aulas, ¿no? Un poco por la necesidad del cambio educativo, ¿no? Porque, o sea, estamos creando a la juventud del futuro, no podemos enseñarles con las herramientas del pasado. Entonces, creo que el utilizar una tecnología como la herramienta junto con una motivación intrínseca dentro de lo que es el aula, creo que es muy, muy interesante y creo que es algo necesario para cambiar el sistema educativo. Gracias. Celia, Celito, ¿cómo veis el futuro? Yo deseo que sea accesible para todo el mundo muy pronto y que estos son los inicios de Internet, que estamos como explorando nuevas maneras de hacer XR, pero que al final acabemos teniendo todos los dispositivos y que de verdad eso, cuando hablo con mis amigos o en el sistema educativo, pues que todo el mundo tenga acceso tanto a ordenadores como a headsets y que sea como un accesorio más, igual que tienes un ratón o un teclado, que sea algo más que tienes ahí y que lo usas para ciertas cosas. Genial. ¿Y Chelito? Yo también comparto definitivamente la opinión que el acceso a esta tecnología sea pues del alcance de muchas más personas, y particularmente desde mi experiencia que se puede utilizar para que la educación llegue a lugares donde no hemos podido llegar. Creo que una de las cosas que agrega el valor de la tecnología es que puedes aprender desde cualquier lugar, siempre y cuando tengas un equipo y bueno, los medios. Y yo creo que sería como mi sueño y que afortunadamente con las tecnologías inmersivas puedes tener, como su propia palabra lo dice, inmersión total para un aprendizaje de alta calidad y con un altísimo potencial. Genial. Pues bien, si os parece, seguro que tenéis entre el público algunas preguntas, consultas. Han habilitado desde organización para poder pedir turno de palabra. Tenéis como una manita, raise hand. Tendríais que pulsarla y así os veremos si estáis solicitando palabra para poder intervenir. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, quería simplemente mandar un abrazo enorme a Alicia y en mi caso no es exactamente una pregunta, sino algo relacionado a lo que estabais hablando hace un ratito y es relacionado a que nosotros trabajamos con realidad virtual con jóvenes que tienen trastorno autista y os puedo asegurar que la experiencia es espectacular. Directamente espectacular, el poder utilizar las gafas y el que puedan vivir una experiencia en otra dimensión. La verdad que llevamos un año trabajando con este grupo y los resultados a nivel de competencias emocionales, bueno, sus familias nos dan un feedback que bueno, muy potente, muy potente. Así que nada, y bueno, enhorabuena a las organizadoras, que mucho ánimo. Venga, gracias. A ti, Javier. Gracias, Javi. Si no, vamos con una pregunta de YouTube, Alicia, que creo que las tenéis preparadas. Vale. Creo que teníamos una referente al target. Sí, exacto. Hay una de las, no concreta su nombre. Me gustaría entender quién creen cada uno de los ponentes que es su target de cliente. El Estado, editoriales, ¿a quién les vais, entre comillas, a vender las soluciones? Empezamos por ti, Iker, por ejemplo.
Sí, perfecto. Bueno, nosotros principalmente tenemos dos tipos de clientes. Una relacionada más con la venta directa a los padres que quieren, pues bueno, que sus hijos que quieran que aprender pues, a través de realidad aumentada o realidad virtual desde casa. Y luego otras entidades que son los propios colegios, ¿no? Entonces, que eso sí que va relacionado pues, con el tema del gobierno de educación, pero principalmente los colegios. Ujú, muy bien. En tu caso, Mario. Sí, en mi opinión, bueno, yo creo que al final, como decía, nosotros somos una consultora de software que sobre todo hacemos software, en este caso a medida. Nosotros digamos que no nos cerramos puertas, en este caso a centros educativos o alumnos, al final hacemos todo tipo de soluciones, por lo tanto diría que los clientes en este caso podrían ser todos, pero sí que es cierto que bajo mi opinión, al final creo que los centros que quizá tengan un poco más de cercanía pueden ser aquellos centros privados o aquellos centros que tienen un nivel de aceptación de tecnología ya un poquito más elevado. Quizá los centros educativos que pertenecen en este caso al Estado, yo creo que todavía les queda, digamos, un escalón más por subir, bajo mi punto de vista. Ujú, muy bien. En vuestro caso, Celia, imagino que bueno, vuestro target son los estudiantes. Sí, Tenéis también, sí. barajéis otras posibilidades de cara a las soluciones que ofrecéis O sea, de momento que ya que lo compramos, que lo usen. Entonces estamos más focalizados en eso, más que en tener que vender. Ujú. Y en tu caso, Chelito, también vuestro target son las empresas, pero también habéis hecho o tenéis pensado realizar proyectos para Para colegios. otro tipo de target. Ajá. Así es, de hecho nosotros básicamente son dos tipos de clientes. Uno, las empresas privadas, específicamente, bueno, departamentos de formación, que pueden ser desde recursos humanos hasta ventas, etcétera. Y por otro lado, los colegios, que bueno, hoy por hoy estamos explorando precisamente, como comenta Mario, el tema de costes, ¿no? Que al final de cuentas, bueno, el comprar una licencia, etcétera, pues varía del sistema educativo de colegios a ya la parte empresarial. Pero se podría decir que esos son nuestros dos principales targets. Muy bien, perfecto. No sé si habría alguna pregunta más por parte del público. Bueno, saludaros, porque bueno, a Celia, a Alicia, a todos en general me ha gustado mucho en general todo el evento, desde Zoom hasta aquí. A mí me gustaría hacer una reflexión que ahora mismo en la última pregunta ya empezabais a tocar, que creo que se ha quedado en el aire. Una, que el sector educativo es un sector absolutamente tradicional, establecido por una serie de actores que tienen ya el lugar más o menos atrapado, por no decir otra cosa, y se hace bastante complicado, y lo digo con conocimiento de causa absoluta, se hace bastante complicado poder romper ese hueco que ellos tienen para ofrecer soluciones como las que vosotros estáis poniendo encima de la mesa. Hay muchas muy interesantes, hay muchas muy parecidas y cada vez hay más. En las últimas 3 semanas han surgido aproximadamente 12 plataformas nuevas de este tipo de tecnologías, pero creo que hay una cosa que es fundamental y que lo perdemos un poco de vista, que es la creación de estos contenidos comparado con la creación de contenidos educativos para otros medios es infinitamente todavía, es infinitamente superior. Lo cual hace que competir con esos medios de difusión del contenido y del conocimiento se haga para nosotros, para los que queremos que estas nuevas metodologías funcionen, se hacen muy complicadas. Por eso os pongo la pregunta encima de la mesa de ¿cuándo creéis que esa disrupción que ocurrió con Airbnb, con Cabify, con alguno más, ¿cuándo creéis que eso puede llegar a ocurrir? Que casi ocurre con el COVID, pero todavía no. ¿Cuándo creéis que va a ocurrir esa disrupción en el sector educativo? Yo creo que es bastante complicado poder decir una fecha, ya nos gustaría a nosotros. Creo que es algo que no está en nuestras manos, principalmente. Yo creo que es algo que tiene que venir
fundado, yo creo, de los centros educativos en este caso, o quizá de las instituciones organizacionales. No creo que sea algo que esté en nuestra mano, porque por mucho que se lo podamos poner muy bonito y vean que efectivamente les puede ser una herramienta interesante, yo creo que tiene que ser algo que tiene que venir desde más arriba, bajo mi punto de vista. Pero creo que es difícil dar una fecha, digamos, en la que va a suceder este cambio, digamos, de pensamiento. Yo también quisiera comentar algo. Creo que igual como dice Iker, pues no tenemos como la fecha exacta. Mi experiencia yo la divido en dos formas y que a lo mejor pudiera aportar valor. Lo aprendido en España y lo que me ha tocado vivir aquí en México. Yo vivo al norte de México y por la cercanía con Estados Unidos, de alguna otra manera, las instituciones educativas privadas han tenido que acelerar la adaptación de tecnología porque compiten contra un dinamismo muy activo que tenemos muy cerca. Entonces, yo comparto la idea de Iker de que las mismas instituciones educativas tienen que impulsar el uso de la tecnología como una herramienta de aporte. Definitivamente, esta época de coronavirus nos vino a plantear nuevos retos en todos los ámbitos, tanto de mercado como de educación, que han adoptado muchas escuelas formatos híbridos. Creo que aún no hemos dado el salto de brincar de las plataformas de videoconferencia convencional a lo mejor utilizar herramientas como esta, pero mientras más se utilice o se quite como esta parte de las limitantes tecnológicas que pueden tener el uso de plataformas, puede acelerar un poco más el modelo, hasta llegar, bueno, que me ha tocado tener experiencias con profesores virtuales en formato holograma, en tiempo real, que eso facilita la experiencia y, bueno, evidentemente genera una atracción al estudiante completamente distinta, ¿no? Este modelo de holograma en tiempo real genera como esa adaptación. Y aportar valor a la tecnología, que no nada más es un formato de contenido para mostrar contenido, sino también hay un nivel de interacción importante. Y yo creo que definitivamente, como dice Lito, hay organizaciones que limitan un poco la adaptación rápida o la asimilación rápida de esto, pero creo que poco a poco vamos a ir incentivando y soy una firme creyente de que ante una crisis los modelos de innovación y de transformación se aceleran en los proyectos. Y creo que es una oportunidad para replantearnos el enfoque digital y la transformación digital que tienen los modelos educativos hacia los nuevos retos que nos está planteando la realidad, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, más o menos hemos abordado la pregunta de Lito. Sí que me pasan nuevamente una pregunta que plantea Natalia Ridao desde YouTube. Y es, bueno, volvemos un poco al presente. Una de las principales inquietudes es la edad adecuada para el uso de la realidad virtual en el aula, en concreto, esta tecnología, realidad virtual. ¿Qué edad recomendaríais vosotros? Bueno, Iker, a mí, por ejemplo. empiezo yo, pues por ejemplo, porque Sí. nosotros tocamos las diferentes etapas educativas de primaria, secundaria y bachillerato, y sí que tenemos que decir que la realidad aumentada, pues bueno, no la recomendamos para menores de 12, 13 años, primero porque, pues bueno, por las limitaciones físicas, ¿no? El peso de la gafa, la distancia de los ojos, etcétera, que bueno, que realmente creemos que no es una tecnología adecuada para ese tipo de edades. Pero sí que utilizamos para edades previas a los 12-13 años el uso de la realidad aumentada. Pues bien, para fomentar la lectura, la comprensión lectora, diferentes tipos de competencias que creemos que la realidad aumentada puede aportar muchísimo más. Entonces utilizamos realidad aumentada para primaria y parte de secundaria, y luego a partir de secundaria y bachillerato utilizamos nosotros las dos. Creo que ese sería el rango adecuado para usar este tipo de tecnologías en esas etapas. Uh-huh, exacto. Bueno, de hecho, la vista no está desarrollada hasta esas edades, 12, 13 años. Por lo tanto, pues eso, su uso para edades más tempranas podría ser contraproducente y sería más recomendable en ese caso la realidad aumentada. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más que podamos dar por parte del público? Hay varias manos levantadas. Vale, bueno, soy Daniel, un abrazo desde Virtuales de Asturias. Decir que el evento está siendo magnífico, que está siendo también muy interesante.
Y bueno, yo tenía una pregunta que iba sobre todo referida a Iker, con su plataforma de Scooby. Y es un poco, bueno, lo tratabais antes al hablar cuando hablábamos de que las instituciones educativas no enseñan en muchos aspectos. Y uno es el tecnológico, enfocado sobre todo en la programación. Sí que es verdad que algún profe se anima a intentarlo y principalmente usa el lenguaje de Scratch, que precisamente es el que vosotros usáis para vuestra plataforma. Y de aquí mi pregunta de si era intencionado para poder dar accesibilidad y enseñar este tipo de conocimiento. Y si creéis que este híbrido entre lo virtual 3D y lo 2D podría ser la solución definitiva para este tipo de implantaciones que realmente no se pueden lograr, pues como mencionábamos también antes, con el derecho, sino que se combinen las dos y una lleve a la motivación de la otra. Gracias. Vale, muchas gracias por la pregunta y bueno, sí que coincido que bueno, nosotros hemos tenido dificultades para entrar en los colegios, primeramente pues por lo que hemos visto, ¿no? Pues que era una tecnología relativamente nueva, que muchas veces los directores de los colegios pues bueno, tampoco están para tantos rollos, pero siempre quieren innovar, pero tampoco se arriesgan, ¿no? En cuanto siempre van tirando a lo tradicional porque es lo que les están diciendo desde arriba, ¿no? Y antes lo comentaba Mario, que realmente tiene que haber un cambio educativo desde la parte de arriba para que bueno, se refleje realmente en todos los centros educativos, ¿no? Y respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros hemos creado la plataforma Scooby pues, bueno, porque creemos que realmente estas tecnologías pueden aportar muchísimo valor en el día a día de tanto profesores como alumnos y hemos aprovechado que una de las cosas que ya están implementadas en los colegios, que es la asignatura de robótica, en la que muchos utilizan el lenguaje de programación Scratch. De hecho, ya se hacen game jams de robótica utilizando este lenguaje de programación. Entonces, nosotros hemos visto una oportunidad en la que, bueno, incorporando a la plataforma Scooby este lenguaje de programación, se les haría bastante más sencillo adaptarse a lo que es el uso de la plataforma, ¿no? Porque realmente si tienes una parte conocida de la plataforma que ya has tocado en otra asignatura, pues realmente te va a ser muchísimo más sencillo la implementación y el uso de esta tecnología, ¿no? Respecto a lo que decíais del concepto híbrido, para mí yo creo que es la clave. O sea, no podemos elegir entre solo realidad virtual, solo realidad aumentada o solo la realidad real. Para mí el mix de todo va a ser la clave. Porque, por ejemplo, 2 horas dentro de unas gafas de realidad virtual se hace muy pesado. Pero a lo mejor si eres capaz de sacar un contenido para media hora en gafas de realidad virtual, luego te vas al móvil, te vas a la web, de ahí luego vas a realidad aumentada y ves otro contenido y vas juntando todo, yo creo que ese va a ser al final donde va a tirar mucho. Hola César, adelante, se te escucha, sí. Sí, perdonadme antes, pero he tenido un problema técnico y he desaparecido de la realidad virtual. Por suerte he podido volver y entonces os quería hacer una pregunta muy rápida y es la siguiente. Yo veo que hay una tendencia a intentar emular en la realidad virtual lo que es la experiencia educativa de la realidad real. Pero, sin embargo, nos encontramos ciertos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que yo me planteaba con el tema de las preguntas es que yo ahora mismo estoy en realidad virtual y no puedo coger mi cuaderno cómodamente y las preguntas que yo me he ido escribiendo, poder hacerlas directamente, porque tendría que quitarme las gafas, ver mis apuntes y haceros la pregunta. Entonces se pierde un poco la experiencia esta que se intenta recrear de que la experiencia educativa sea lo más parecida posible a la experiencia real. Y me gustaría saber si esto lo habéis tenido en cuenta en las experiencias, por ejemplo, que Iker ha hecho, o la de Mario también en el aula virtual, el campus virtual, o incluso Celia en vuestras experiencias de prototipos. Venga. Sí, es una muy buena pregunta, César. Efectivamente coincido plenamente contigo. Al final hay veces que, digamos, la tecnología nos limita en estos aspectos porque intentamos imitar la realidad y a veces no es totalmente posible, pero lo que hacemos es tratar de buscar, digamos, soluciones que nos ayuden a poder solucionar estos problemas, como en el caso que comentabas de tomar las notas. Pues bueno, al final
se buscan diferentes alternativas. En este caso comentábamos lo de la pizarra, quizá para tomar notas muy largas pues no sea lo más cómodo, pero lo que a lo mejor se puede hacer es combinarlo con con un dispositivo táctil en este caso, en el que puedas ir haciendo las anotaciones como si fuesen un cuaderno normal y que pasen automáticamente al espacio digital. Entonces, yo creo que también hay que dejar evolucionar la tecnología. Poco a poco vamos a ir viendo que con todas las nuevas apariciones o nuevos dispositivos, pues vamos a ir solventando aquellos problemas que nos vamos encontrando, porque en los últimos años esto está evolucionando de una forma escandalosa, y creo que pues vamos a poder ir poco a poco encontrando esas soluciones. Yo creo que a día de hoy consiste en un poco mezclar las posibilidades que tenemos y buscar alternativas. Eso es. Sí, bueno, yo coincido con Mario, porque realmente creo que es un grave error el que intentemos trasladar lo que actualmente estamos haciendo en las aulas físicas, trasladarlos al mundo online o virtual, ¿no? O sea, creo que esto ha sido uno de los grandes errores que ha habido ahora. Lo hemos visto actualmente pues, con el COVID, ¿no? En el que muchos de los profesores se han encontrado en el que han tenido que trasladar sus clases a una plataforma online y han seguido dando la misma clase presencial, pero de forma online. Entonces, claro, creo que no tiene ningún sentido eso, ¿no? O sea, no han sabido aprovechar las ventajas que tiene la tecnología, la de ubicuidad, etcétera, ¿no? Creo que es muy interesante, de hecho nosotros lo planteamos de esa forma en la plataforma Scooby, que nosotros utilizamos, creamos retos dentro de la plataforma, es decir, que combinamos la realidad aumentada, la realidad virtual, junto con actividades que hacemos fuera de la plataforma, ¿no? O sea, tenemos un listado de diferentes retos que, por ejemplo, pues bueno, uno de los retos que planteamos para alumnos de primero y segundo de la ESO es que tienen que plantar lechugas en Marte. Entonces, claro, ahí empieza un proceso, ¿no? O sea, desde que reciben una carta de un astronauta, tienen que formar un equipo, tienen que diseñar la nave espacial, calcular cuántos kilómetros hay hasta Marte, diseñar el entorno virtual de plantar las lechugas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que adaptar esos contenidos creo que es lo más importante. Y aprovechar las ventajas de las tecnologías, claro. Sí, yo quería decirte que a mí me parece que todos estamos copiando la realidad, porque al final es un mundo en el que conocemos las reglas. Si coges y haces una cosa nueva, tienes que desarrollarla de cero y inventarte unas reglas nuevas y explicarlas y que la gente lo entienda y les guste. O sea, me parece que también por esa parte estamos empezando como por ahí a pasar a la gente mira, esta es una realidad diferente, que además tiene unos controles diferentes y tiene unas ciertas normas diferentes a la realidad, pero es muy parecida a la tuya. Como le saques de ahí, me parece que va a ser más complicado, y para un juego o cosas así, pues está genial. Pero para algo que es como un poco más serio, estás ahí aplaudiendo con las manitas. Exacto. Claro, Bueno, de ¿ves? hecho, Y por ejemplo, este gesto yo lo entiendo, pero si hubiera sido esto y fuéramos aliens, si todo esto fuera súper diferente, hay gente que ya tendría la barrera también de decir, ¿pero qué es esto? Yo esto no lo entiendo. Y hasta que hasta que nosotros no hagamos contenidos que sean súper fáciles para usar a todo tipo de usuarios, también nos va a costar hacer cosas nuevas, súper nuevas. Sí, pero por ejemplo, el tema de tener 6 grados de libertad ya mejora la experiencia. Es decir, yo viéndoos a vosotros, pero decir se parece a la realidad. Bueno, un poquito, pero puedes hacer más, puedes tener un lenguaje un poquito más extenso. Puedes gesticular, sí, que es algo que acerca la experiencia. Entonces yo podría decir que tú tienes unas Quest, PC, y tú tienes unas Go. Iker. Sí. ¿Por qué? Por eso, porque ya cuando llevamos un tiempo empezamos a ver ciertas situaciones. De todas formas, yo agradeceros las respuestas, estoy muy de acuerdo con lo que me habéis contado y yo creo que por si hay alguna otra pregunta, doy paso. Sí, de hecho estamos ante tecnologías que, bueno, de hecho están en proceso de constante evolución y seguro que poquito a poquito vamos a ir llegando y perfilando y matizando todas esas necesidades que nos vayamos encontrando de cara a mejorarlas. Alicia, Iker, Mario, Chelito, Celia, muchísimas gracias por
esta maravillosa conversación que hemos tenido aquí todos. Por favor, emoticonos a tope. Esto más silencioso y mucho mejor que la vida real, porque ahí os enviamos mucho amor y mucho agradecimiento. Ha sido muy interesante. Así que nada, un gran aplauso, abrazo y emoticonos para vosotros porque ha sido maravilloso. Y Gracias a yo creo vosotras. que ya... Un placer, Para un placer. todos. Para eso estamos. Gracias por asistir. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias Os podéis a todos. quedar por aquí. Gracias. Luego podéis estar en cualquier parte de la habitación. Si queréis mantener una conversación privada con alguien o más que privada, pues que podáis hablar bien, os recomendamos que os vayáis a esquinas o a sitios concretos. Bueno, pues yo creo que con esto ya estamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, Gracias. 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 Llegó la hora del Muchas gracias, networking. chicos. Bien.